¡Bienvenidos! Bienvenidos, ya llegó. Es tu día el mejor. Pon play y siente el flow. Esto es para vos. Historias que te inspiran, palabras que dan vida, momentos que motivan. Así es nuestra vibra. Experiencias podcast, tu tiempo de crecer. Un espacio para hacer bendiciones siempre al ver. Bienvenidos sean todos a otro episodio más de este podcast que se llama Experiencias Podcast. Es un honor para mí tener aquí unos invitados súper especiales para nosotros. Pero antes de entrar a cualquier tema, así que si no te has suscrito, por favor, suscríbete, por favor. Y el Señor te va a bendecir con muchas cosas, así que por favor, hazlo, ¿ok? Para entrar ya en tema, me siento privilegiado, me siento honrado que está con nosotros una pareja muy especial. Yo voy a presentarlo a él, mi esposa Elena va a presentar a ella. Pero me siento contento que tengamos aquí a Hugo y a su esposa. Mi hermano Hugo Robles es actualmente pastor administrativo aquí en la iglesia de Columbus, Indiana. En Estados Unidos existe esta figura de pastor administrativo. Realmente, pues, el hermano Hugo es muy bueno en temas administrativos y muchas cosas más. Aparte, es músico, es bueno con todo este tema de social media, es productor. Bueno, digamos que su esposa sacó el premio gordo, ¿ok? Y bueno, mi esposa va a presentar a la esposa del hermano Hugo. Sí. Y digamos que el hermano Hugo también sacó la lotería con My Friend. Ella es la hermana de Lian Lispierre. Ella es maestra actualmente de español. Ella ha trabajado con niños, está trabajando con los jóvenes y más que eso, es una de las líderes de la música. So ella un día será famosa en Jesus' name. Entonces la conocí primero. Esta entrevista va a quedar en la historia, bueno, este podcast. Right. Este va a ser el antes y el después, porque Right. Dios estoy seguro que los va a usar a otro Exactly. nivel. Y ya después nos van a decir, sabes que estamos ocupados, estamos de gira. Entonces, Ok. este podcast va a quedar para la historia. Actualmente el hermano Hugo, our friend, es un productor. Él es right? productor y de los buenos y sé Yes. que va a llegar muy lejos. Pero bueno, ahora queremos que ellos se presenten, nos digan cómo están. Así que bienvenidos. Pues muchas gracias por tenernos en el podcast, a mí por segunda vez. Exacto, Ya había, se me había olvidado. ya había aparecido por aquí, por este canal, pero ahora estamos juntos los cuatro, como prometimos ese día. Exactamente. Así que honrado, como siempre, de compartir con ustedes y también honrado por toda esta introducción. Nos faltó. Como dije, nosotros no estamos muy acostumbrados quizás del país donde venimos, pero sabemos que aquí en Estados Unidos sí se habla de algunas posiciones, de algunos temas más específicos. Lo hablamos en un podcast que grabamos en nuestro canal del llamado y de diferentes cosas cómo se trabajan. Y nada, estamos aquí para aportar lo más que podamos y siempre dar el 100%. Eso es Nunca todo. las migajas. Nunca las migas. Exactly. Hermana No, Elian. sorry. Don't worry, Gracias a ustedes, ¿verdad?, por tenernos aquí y honrada y un placer, pues, estar con ustedes. Amén. No, pues, ya para terminar con los halagos, de verdad es una bendición. Los hermanos Hugo y Delian son una bendición para nuestras vidas. Desde que los conocimos, han impactado nuestras vidas, se han convertido parte de nuestro círculo cercano. Hemos aprendido mucho de ellos, tenemos muchas cosas en común. Así que nada, pero antes de empezar, quiero que por favor nos comenten cuál es su canal en YouTube. Yes. Si pueden también decirnos su perfil en Instagram. Ellos suben contenidos muy buenos, musicales. Nuestra hermana Delian, ella es cantante, se la recomiendo. Tienen algún concierto, algún evento especial en su iglesia, ella es la mujer que usted tiene que invitar. Si necesitas algún productor musical, algún taller de administración, el hermano Hugo es el hombre que tienes que invitar. Así que, por favor, díganos cuáles son sus redes sociales, cuál es su canal en YouTube. El canal en YouTube lo pueden conseguir como HR Robles, que son mi inicial de mi primer nombre y la inicial del nombre de Delian. El podcast que estamos subiendo juntos se llama 2 más que 1. Y en mi Instagram me pueden conseguir como Hugo144.
el mío lo buscas en Instagram y se lo pones aquí a la gente porque a mí siempre se me olvida cuál es mi Instagram. Así que aquí Ok. va a aparecer. Ahí lo vamos a De Dios poner, no Manu. se preocupen. Aquí va a estar. Y los invito a suscribirse a su canal. ¿Por qué? Porque también, como hablaba ellos están haciendo un podcast muy lindo, bueno. muy edificativo. Tuvimos el honor de estar también con ellos en su podcast. Así que es un contenido que no se lo pueden perder. Y sobre todo, si ustedes son como yo, en que nos gusta consumir cosas de calidad, el podcast de ellos es un podcast de mucha, y valga la redundancia, mejor calidad que este podcast. Así que vayan para allá. Aquí vamos a poner aquí todo lo que es los arrobas, los canales. ¿Ok? Y bueno, para entrar ya en tema, hoy vamos a hablar sobre un tema que me encanta que ustedes estén aquí para hablar de eso, porque sé que tenemos mucho por compartir. Recuerden que este podcast, como se llama Experiencias, es de cosas que hemos visto, escuchado, Vivido. aprendido, vivido también. Si tienen que mencionar algún testimonio, pueden decirlo sin nombre, el hermano fulano o hermana fulana, y también nos sirve de bendición. El tema de hoy de este podcast se va a llamar La iglesia no es perfecta. Pum, pum, Y pum. sí, si tú pensabas que la iglesia es perfecta, pues te equivocas. La iglesia no es perfecta. Creemos obviamente que tenemos un Dios perfecto, Right. ¿verdad? Al cual amamos, servimos, es una bendición servirle, pero la iglesia no es perfecta. Hay situaciones que de pronto nos pueden lastimar, qué sé yo, y justamente de eso hoy vamos a hablar. Y quisiera preguntándole a ustedes como pareja, ustedes son una pareja de líderes de hace mucho tiempo trabajando en la iglesia como asistentes, en Puerto Rico como líderes de jóvenes en su iglesia, prácticamente hacen de todo, ¿verdad? Entonces, quisiera preguntarle a ustedes, ¿cómo le explicarían a alguien nuevo en la fe que la iglesia justamente no es eso, no es un lugar perfecto? ¿Cómo le explicarían a esa persona nueva que va llegando a la iglesia y llega con ese primer amor donde piensa, oye, los hermanos son ángeles, ya le Right. salen alas y de pronto alguna actitud los decepcionó? ¿Cómo ustedes tratarían? Me gustaría escuchar la opinión de los dos. ¿Cómo tratarían ese caso con ese hermano nuevo para explicarle, oye, la iglesia no es perfecta, esto no es un museo aquí de santos? ¿Cómo lo explicarían? Yo primero, para que tú vayas pensando tu idea. Es que ya nos conocemos. Ok. Yo siempre he dicho que nosotros no debemos vender el evangelio como perfecto. So ahí empieza. Cuando Ok. tú estás hablando con una persona y intentas hacer parecer que tu vida es perfecta, que tu iglesia es perfecta, sabiendo que no lo es, porque hay que ser sincero, ninguna iglesia es perfecta. Yo he escuchado muchas veces o aprendí muchos dichos en Puerto Rico y uno de ellos fue, si encuentras una iglesia perfecta, tú no entres. Porque si tú entras a la iglesia perfecta, la vas a dañar. O sea, nosotros no Wow. somos perfectos. Buenísimo. Y tenemos que aprender a admitirlo. Y admitirlo es ese primer paso. No vivir de una apariencia que no es verdad. Así que si tú conoces una persona, poniendo el ejemplo que tú estás poniendo, que está pasando por necesidad, por problema, que está siendo herido en su iglesia, no utilices ese gancho para ganar toda la iglesia. Utiliza brindarle tu tiempo, tu amor, tu amistad, los frutos del Espíritu. Mejor utiliza a Jesús para ganarte a esa persona. Claro. No utilices, en mi iglesia no hacen eso que en tu iglesia. Como queriendo decirle, pues mi iglesia es mejor que la tuya cuando te están contando una queja. Porque entonces cuando la persona vaya a tu iglesia y se dé cuenta que también tiene sus propios problemas, pues se va a frustrar más de lo que ya estaba. Igual con una persona que te la estás ganando para el evangelio. En las personas que están en el evangelio, como dice mi suegro, que fue mi pastor por muchos años en Puerto Rico, él dice, los cristianos también pagamos luz, también pagamos agua. Los cristianos también humanos. tenemos biles, tenemos problemas, tenemos problemas familiares. No somos perfectos, volvemos a lo mismo. Así que cuando estés hablando con una persona y evangelizándola, no le vendas un evangelio perfecto porque no existe. La palabra dice que en el mundo tendréis aflicciones. Exacto. Pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que Jesucristo es el único que podemos presentarle a esa persona si la persona está buscando paz, perfección, estabilidad. Pero no nosotros, no nuestra iglesia. Tu iglesia no es lo que vas a vender como perfecto. La iglesia es simplemente un hospital que sabe tratar con cosas espirituales, temas familiares, en base a un fundamento bíblico. Pero la institución de la iglesia es administrada por hombres y mujeres como tú y como yo, así que somos imperfectos. Claro. Entonces, la mejor forma de venderle a una persona, aquí vas a conseguir un lugar
con personas que están pasando por necesidades igual que tú. La diferencia es que tenemos un Jesucristo que va con nosotros en medio de nuestra prueba. Buenísimo. Y hermana Elian, ¿cómo le presentarías tú o cómo le enseñarías a una persona creyente nueva de que justamente la iglesia no es perfecta? Bueno, algo que siempre mi mamá me dice es que donde quiera que hay personas va a haber problemas, van a haber situaciones, porque los humanos, como bien hemos dicho, ninguno somos perfectos. Y una de las formas en que cuando yo estoy trabajando con jóvenes o personas nuevas en la iglesia, especialmente con los jóvenes, porque muchas veces me acerco más con ellos, tengo una clase en la que enseño los lunes, y a ellos de las primeras cosas que yo les mencioné es que el evangelio o vivir para Cristo, ¿verdad? Este caminar con Dios, no es una vida color de rosa. No es fácil, no es sencillo. Incluso vivir para Dios, vivir, ¿verdad? Una vida de cristiano es para valientes. Exacto. Pero la diferencia es que vivir en este evangelio se hace más fácil porque Cristo está con nosotros. Yeah. Exacto. No es una vida color de rosa, pero es mucho más fácil vivir esta vida con Dios que sin Dios. Exacto. No, me encanta. Justamente de ese tema estaba pensando mientras usted nos decía que donde haya personas va a haber problemas. Pues entonces significa que en el cielo va a ser el único lugar donde no va a haber problemas, ¿verdad? Right. Mientras que estemos en la iglesia compartiendo con personas, va a ser inevitable que Yeah. tengamos situaciones. Incluso entre amigos podemos tener 5, 10 años de amistad o familiares. Se han registrado casos de que, ok, salieron problemas por cosas que se hacen en la Yeah. iglesia, pero Yeah. no es motivo para yo irme, ¿no? Ok, y quiero escuchar la opinión de mi esposa. ¿Cómo le dirías a esa persona nueva, a ese joven nuevo que va llegando a la iglesia y te dice, hermana Elena, yo no sabía que estas cosas pasaban en la iglesia? ¿Cómo le explicarías justamente que pues esto no es perfecto? Justamente me pasó. ¿Ok? Justamente me pasó a la edad de, si no me equivoco, 14. Yo invité a una amiga a la iglesia, le encantó, se enamoró, se bautizó, gracias a Dios. Y pasaron unos meses y no sé qué pasó, que su mamá lamentablemente en nuestra iglesia fue lastimada por otra hermana, claro. Y ella me llegó y me vino a reclamar diciéndome, tú me vendiste que Dios era perfecto, que la iglesia era perfecta, que esto es donde todos los problemas se van y muchas cosas. Y yo me quedé en shock porque yo dije, yo tengo 14 años, ¿cómo le respondo esto? Porque en ese tiempo todavía no era, pues no sabía Claro. no la maldad, pero la imperfección de la iglesia. Pero gracias a Dios, en ese tiempo, y le doy gracias que pasé por eso, yo le dije, mira, no es que nunca te vendí que la iglesia era perfecta, pero yo sí puedo, yo le dije, yo reconozco que la iglesia está, como dijo la hermana de Elian, somos humanos. Y como humanos vamos a fallar, vamos a decirnos cosas. Yo le dije, nosotros somos amigas y todavía hemos fallado esto, el otro, hemos dicho nada. Entonces, la cosa es que la humanidad, y puedo decir cristianos, usamos la excusa que como Jesús es perfecto, la iglesia tiene que ser perfecta. Es imposible. Y así no es. O sea, como dice el hermano Hugo, y así siempre me ha enseñado mi papá, la iglesia es un hospital. Y en el hospital tú vas a tener de todo, o sea, de todo. Pero, ¿qué debemos hacer? Y que le dije, o sea, tenemos dos caminos. Te puedes ir y, o sea, lentamente tú puedes irte y ya decirte que no, ya no conozco a Dios, ya no lo reconozco, bla, bla, bla. O puedes ir adelante, porque eso es el camino del Señor. O sea, es dolor. Si Jesús vino y le pedrearon tantas veces, o sea, ¿cómo no va a ser la iglesia así? O sea, ¿cómo Entonces, nosotros no podríamos... Si hicieron eso Right. con Jesús. y que él ¿Quiénes era somos perfecto, nosotros? él era perfecto. Entonces, así yo le dijera, o sea, la iglesia es imperfecta. Somos humanos. Y hasta, Exacto. como dices, hasta que lleguemos al cielo, vamos a ser perfectos. Pero ahora, como dijo Delian, nosotros decidimos, vamos a seguir con las imperfecciones y vamos, Exacto. o voy a dejarlo y ya, Exacto. you know? Y bueno, el que empezó ahorita con esa frase de que le en un hospital fue Ujú. Hugo. Quisiera que la explicara para los que por primera vez escuchan esa frase. Nosotros la hemos escuchado varias veces. La iglesia es un hospital, no es un Right. museo para poner aquí ángeles, ¿no? Pero Hugo, tú como líder dentro de tu iglesia en varias áreas, explícanos eso, esa comparación, ese paralelismo entre la iglesia y un hospital. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que la iglesia es como un hospital? Ujú.
Yo lo veo de dos formas. Una, porque cuando uno necesita arreglar algo a su vehículo o a su auto, pues uno va a un mecánico. Exacto. Cuando uno tiene una enfermedad, pues uno va al médico. Pues Ujú. cuando uno tiene una necesidad de conocer a Jesús o de una necesidad espiritual, el cual tienes un vacío y no sabes cómo llenarlo, pues ¿a dónde uno va? Pues a la iglesia. Eso es haciendo la comparación, que es el lugar donde tú puedes trabajar específicamente lo que necesitas en ese momento. Pero también, viéndolo del punto de vista de que somos imperfectos, pues tenemos que entender que las personas que están llegando a ese lugar es porque también tienen necesidades, también tienen cosas que necesitan sanar. So, ese en el lugar nos estamos todos sanando. Y entonces Yeah. al hospital, pues uno va con la misma razón, Claro, buscando la sanación. Y yo no he visto ningún enfermo criticando a otro porque está más enfermo que él. Ujú. ¿Sabes? En un hospital, oh, mira, este está más enfermo que yo. Al contrario, No. los enfermos se cuentan las cosas entre sí y les duele más. Es como que, Yeah. ay, a mí también me duele Yeah. ahí. Exacto. Yeah. O un médico diciendo, es que esté enfermo acá. No, al contrario, No. están para ayudar, ¿no? Right. Me encantó esa respuesta. Delian, en tu caso como líder te ha tocado trabajar mucho con jóvenes, Ujú. jovencitas, jovencitos. También eres maestra, ¿verdad? Pero en el caso juvenil, porque pasa mucho con los jóvenes, que a veces los jóvenes por su edad no está maduramente todavía, ni en su vida espiritual está maduro, ni en su vida privada está maduro, ni tampoco en su vida espiritual. Pero, ¿cómo tú llevarías el caso? Y si te ha pasado, pues me lo puedes compartir aquí, con un joven que ha sido lastimado por alguien de adentro de la iglesia. That's good. ¿Cómo tú llevarías ese caso? ¿Cómo le explicarías de que, mira, esto puede pasar, pero ¿cómo lo harías? Ok, antes de contestar eso, yo quiero comentar en algo que dijo Hugo de lo del hospital. Ok. Porque tú sabes que estaba pensando que muchas veces las personas cuando van al mecánico, pues como dijo Hugo, ¿verdad? O van al hospital, el mecánico te arregla el carro y tú te vas. El doctor te sana y tú te vas. Exacto. So, muchas personas piensan que entonces la iglesia es un lugar perfecto porque tú te restauras y te vas. Pero lo que pasa es que olvidan que nosotros somos seres humanos que siempre estamos imperfectos todo el tiempo. Y la iglesia es un lugar para llegar y quedarte. No es un lugar para Buenísimo. sanarte. Eso está buenísimo. Así Eso está que buenísimo. eso- Eso va a ser un reel, no te preocupes. Somos un carro que está cambiando aceite todos los días. Todos los días. Right. Así Está que buenísimo. quería mencionar eso primero, porque Right. como No, yo lo no, tenía en la gracias. mente Ese va a y ser el quería gancho soltarlo. de Instagram. Quería soltarlo. En cuestión de cómo trabajar con los jóvenes que están heridos. Por alguien Uy. que fue herido por alguien dentro de la Ajá. iglesia, De la casa. de la casa. Ese es bien difícil. Yeah. Porque como tú dijiste, los jóvenes son inmaduros. Mhm. Entonces, muchas veces tienes que, no solamente esto pasa en la iglesia, a mí me pasa mucho en la escuela también, que si aquella me miró mal, que si fulana me robó el novio, que si... ¿Qué pasa en la iglesia? Ajá. Iglesia. Pero, ¿sabes? Pero para entender, Yeah. no solamente iglesia, o sea, pasa en todas partes, Yeah, porque yeah, los yeah. jóvenes son inmaduros muchas veces, Ujú. como tú dijiste, no están en ese nivel que tú le puedes decir, ay, hermano, olvídese de eso, usted ore y siga para adelante, que Right. Dios tiene el control de todo. Iba a decir algo, pero no puedo. Depende. No, depende. Suéltalo, suéltalo, no. No le puedes decir eso porque ellos no Yeah. van a entender eso. Ujú. Necesitas bajar a ese nivel, ¿verdad? En mi caso, yo les decía mucho a mis jóvenes, primero, explicarle que el evangelio no es algo color de rosa, como dijo ahorita. Explicarle, aquí hay personas que van a hacer las cosas mal Sí. hacia la iglesia, hacia ti mismo, te van a decir, pero yo quiero que tú entiendas y que desde ahora, o sea, yo trabajaba con ellos antes de que pasara el problema. Ok. Esa era mi forma de verlo. Era Antes, tu... Ay, ¿cómo se Mi llama eso? estrategia. Estrategia, exacto. Ajá, era como que antes de que pasara, yo quiero que tú entiendas Adelantarte al Adelante. que programa. Claro. esto puede pasar y si esto pasa, Ya. vamos a buscar la forma de trabajarlo. Ujú. Eso está bien. Yo no había visto ese punto de vista porque hay gente que espera que le pase para Hasta que decirle. Ujú. No, pero desde antes ya yo voy trabajando con la psicología, dejando saber otra vez, la iglesia no es perfecta, Ya. esto no es un lugar perfecto, la gente puede fallar, la gente te puede herir, pero tienes que saber, tenemos que aprender a diferenciar de cómo yo voy a reaccionar Ya. ante esa situación, ¿sabes? Y, again, es bien difícil, los jóvenes son bien difíciles cuando ocurre una situación porque eso a ellos Yeah. los trastorna.
lamentablemente los trastorna. Y en esta, Sí, sí, sí. en este día, en este 2024 donde estamos viviendo luego del 2020, los trastorna aún Sí. más. Es Exacto. mucho más peor. Ya. Cuando dije un disparate mucho más peor. Por eso que se está riendo. Don't worry. Es peor, Es ya peor, me- es peor, ya me es lo peor, hiciste. es peor, es peor. Es peor, cuando estas cosas suceden porque ahora con tantos trastornos que hay, tanta problema mental que hay allá afuera, Ujú. se convierte mucho peor. Así Exacto. que, Así es. otra vez, mi sugerencia sería, desde antes, líder de jóvenes, enséñale a tus jóvenes. Que ¿Sabes? La iglesia no es perfecta y las Exactly. personas te pueden herir. Y la Biblia tiene muchas formas de cómo lidiar con eso. Así que Ujú. toma tu tiempo, enséñale a Ujú. tus jóvenes y si llega a pasar, ya ellos están mentalmente preparados para esa situación. Ya. No, está tremendo. Y justamente hablando de la iglesia no es perfecta, mucha gente cuando llega a la iglesia y se da cuenta de que esas batallas que traen en el mundo, poco a poco es que van a ir soltándola y superándola. A veces, hablamos de Yeah. jóvenes, tienen el temor de acercarse a sus líderes o su pastor a contarles sus luchas para justamente mantener esa Yeah. idea de que la iglesia es perfecta y de miembros perfectos, ¿sabes? Porque hay gente que incluso hay gente que nos estará viendo y pensará, la vida de ellos tiene que ser perfecta. Y no. Tiene que ni un error. Y Ya. no, él y yo también peleamos en el carro manejando porque agarré el café que no era de ella, qué sé yo, el color que no era No me favorito. puse el cinturón. Exactamente. Entonces, yo quisiera preguntarles a ustedes, cualquiera puede responder, es, primero, ¿cómo ese joven que siente la necesidad de contar sus luchas, qué recomendación le dan para escoger a la persona correcta? Porque también recordemos que hay jóvenes que escogen a la persona incorrecta, le cuentan sus luchas y ese hermanito fue y habló y lo lastima peor. Entonces, ¿qué consejo That's usted good, le that's dan good. a ese joven que necesita desahogarse? Aparte de su oración personal, ¿cómo eliges a la persona correcta para confiar tus luchas? Cualquiera de los tres. Yo pienso, Dígalo, dígalo, a mí me Patola. gusta crear, Patola. a mí me gusta crear conexiones. Así So, yo espero, y a mí me pasa en la escuela, Ya. mis alumnos, muchos de ellos confían en mí, pero es porque en la hora Ujú. de mi clase, obviamente yo enseño, no es que yo No, estoy sí, ahí sí. haciendo nada, TikTok. enseño, pero no se crean, muchas veces yo doy la clase, ¿verdad? Explico lo que Yeah. tienen que hacer, los pongo a trabajar, me siento en una cita porque nuestras citas se ruedan. Yeah, por yeah. todo. Yo me siento y voy rodando. Y yo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va el día? ¿Qué tienes? Exactly. ¿Entiende la tarea? Sí, ok, perfecto. ¿Y cómo te van tus notas? Y Ujú. creo una conexión con ellos. O sea, les demuestro que estoy interesada en Ujú. ellos. Así Ujú. que, y lo mismo trato de hacer con los jóvenes de la iglesia. Voy uno a uno, voy tratando de crear Exactly. conexiones uno a uno. Yeah. So, el consejo que yo daría es, busca esa persona que está interesado realmente en ti. Yeah. Porque una Ujú. persona que no está tomando su tiempo para conocerte, Yeah. una persona que no está tomando el tiempo para establecer una conversación contigo, Right. esto suena feo, pero tal no, vez suéltalo. tal vez no tiene un interés genuino Exactly. en ti. So, si tú Ujú. necesitas una persona de confianza, mi consejo es, ¿quién en tu vida está interesado? Pues en tu vida, valga la redundancia. Ujú. Exacto. Es ¿Y tú? buscar a alguien ahora que... Hugo lo va a arreglar. Añadir. Es buscar a alguien que te sepa escuchar, porque muchas veces el que habla rápido es por eso mismo, porque no escucha. So, si tú puedes buscar una persona dentro de la iglesia, porque ese es el problema también, si buscas a alguien fuera de la iglesia, pues ya No, ahí... pues claro, hay un problemón. Y eso es lo que pasa con los jóvenes, porque los que están afuera de Ya. la iglesia muchas veces sí los escuchan. Ujú. Y Perdón que te haga una pausa ahí. ¿Tú crees que es un error? Esta pregunta va a ser un poquito complicada, pero suéltalo. ¿Tú crees que es un error que un cristiano o un seguidor de Jesús, llamémosle un seguidor de Jesús joven, tenga como su best friend una persona no cristiana? es difícil porque al final del día todo lo que está en tu círculo, tú o te acerca, Yeah. te va a influir. En algún momento te va a influir. O sea, es como lo que esté dentro de tu círculo y es algo que los jóvenes lo aprenden con el tiempo. Nosotros Ujú. mismos lo hemos aprendido con el tiempo Ujú. y todavía uno lo va perfeccionando, pero las personas que están en tu círculo te van a influenciar siempre. Muchísimo. Ya. So, Para bien. muchas veces con las personas que tú estás, y creo que esto lo escuché del pastor de jóvenes de nuestra iglesia, las personas con las que tú estás ahora en tu Yeah. high school, en 10 años no van a estar. Y no van a Es la realidad. En 10 años no van a estar en tu vida. Entonces, tú decides si desde ahora tú empiezas a cerrar tu círculo
o si vas a perder tu tiempo literalmente con personas que no te acercan. Eso sí, aclarando y haciendo el punto, yo soy una persona que soy bien enfática en que, porque muchas veces dicen, que no debes mezclarte con este mundo, pero ¿y cómo te ganas a los de este mundo? No, Right, claro, ni que seamos exactly. tan santos para no Ajá. sentarnos con ellos. Exactly. So, haciendo totalmente el disclaimer, o sea, nosotros tenemos que involucrarnos en este Exacto. mundo porque es que no hay otra razón por la Jamás cual lo vamos a alcanzar. ganarnos. Yeah. Lo que pasa es que ellos se conviertan a ti, tú no a Ujú. ellos. Son los jóvenes, Ujú. lo que tienen que aprender es a que las amistades que tienen ahora no es para que influencien su vida. ¿sabes? Exacto. So, la persona que ellos van a buscar para escuchar no está en tu círculo fuera de la iglesia, Yeah. que es que es la pregunta que tú estás contestando. Ahora, viéndolo del punto de estructura, que es el cual yo veo las cosas, en la iglesia tenemos que preparar personas que puedan llegar al nivel de los jóvenes. Y con esto me refiero por algo que es algo con lo que siempre he luchado. Cuando hay un culto de niños, hacemos todo lo posible por ganar la atención de los niños. Claro. Nos Nos ve- vestimos de Viper. Nos vestimos, nos hacemos... Yo vi una foto de ustedes en un servicio de niños que no la voy a comentar. mejor. Si lo buscan van a encontrar. Pero en un culto de niños podemos hacer la iglesia todo. Y le ponemos globos, Le le ponemos- traemos dulces. Ahora, Superman. que un hacemos culto de ridículos. jóvenes, ahora que un culto de jóvenes pongan una luz No, bueno, con eso un es pecado. color, Este set sería un pecado en algunas iglesias. Un que video. que un culto de jóvenes queramos traer temas de jóvenes o Yeah. traer la necesidad que está viviendo ese joven, Yeah. pues es peligro. Es un tema delicado en muchas iglesias. Es un tema de o es un culto de adultos o es un culto de niños, pero no Ujú. hay un servicio específicamente para los jóvenes. Entonces, volviendo a lo que estamos hablando, ¿en qué parte la iglesia se va a poner? O sea, del lado de que los jóvenes se cierren Yeah. Exacto. y que no puedan tener una persona dentro de la iglesia que pueda escuchar sus Ujú. necesidades y trabajar con sus necesidades, Dígalo. o se va a ir del lado como hacemos con los niños. Eso Ya. es lo que no me hace Ya. lógica. ¿Por qué Claro. lo podemos hacer con los niños Yeah. y no lo podemos hacer con los jóvenes? ¿Por qué esa brecha dentro de ser joven a ser niño, a ser adulto, se pierde la mayoría de las personas en la iglesia? Ujú. La adolescencia. En la adolescencia es cuando la mayoría de las personas se pierden y es lo que la Biblia dice, que ninguno tenga en poco su juventud. Oye, está So, brutal. sería esa brecha entre ser niño a ser adulto Yeah. debería ser el porciento más alto de retención en nuestras iglesias. O sea, por lo que estás hablando, siento que el punto es en la edad donde estamos fallando como iglesia en invertir más recursos y Sí. tiempo en la adolescencia. Claro, porque no tenemos personas que puedan llegar al nivel de los jóvenes, que es lo que me refiero, que puedan escuchar a los jóvenes genuinamente. Yeah. Queremos brincar esa etapa simplemente porque el joven tiene muchas dudas, porque todo está Está en desarrollo. está en desarrollo, porque Yeah. el joven trae inquietudes que ve en internet y yo no estoy de acuerdo con internet o no estoy de Exacto. acuerdo con las tendencias, Exacto. pero tenemos que tener personas en la iglesia que puedan estar abiertas a Ujú. hablar esos temas. Exacto. Sí. Y Estoy de bueno, acuerdo, hablando en Hugo. eso, quisiera hacerle otra ronda de preguntas de La Iglesia No es Perfecta. Pero vamos a también a ponerlos del lado, y esto va a sonar feo, pero hay que hacerlo así. Vamos a ponerlo del lado del I'm mundo en un ready. momento. Por este momento vamos a poner el lado del mundo. Ok. Quiero comenzar de Elena hacia acá. Ay. Vamos a ser sinceros. También quizás el mundo nos percibe, por ejemplo, como "Oh, la iglesia es un poco hipócrita. O la iglesia tiene estas cosas. Yo no me convierto porque he visto esto en la iglesia. Vamos a por un momento a ponernos de ese lado. ¿Y será que hemos fallado también como iglesia en algunas partes? Para que ellos tengan ciertos conceptos de Claro. nosotros. Entonces, esa es la pregunta que les quiero hacer. ¿En qué cosas o qué áreas hemos fallado como iglesia? Hablo generalmente. Para que cierta gente que no es cristiana tenga Yeah. ese concepto de nosotros. ¿A dónde hemos fallado? Sí, ¿qué áreas Buena hemos pregunta. fallado? ¿Qué cosas para que ellos tengan En ese todo. concepto de No, nosotros? just kidding. No. Nos bajan el todo está podcast. mal. No, claro que Tampoco no, así. no. No, tampoco así. Bueno, no, yo creo que... ok, para añadir a esto, lo que estábamos hablando desde un punto, como líder de joven, una cosa para que los jóvenes se acerquen a nosotros es que nosotros nos hagamos o entendamos que ellos están desarrollándose. You know what I'm saying? Like,
maybe not. Okay, No, sí, entenderlos a ellos. yeah, because donde fallamos nosotros, y yo me recuerdo de o sea, eso es de experiencias. Entonces yo estaba hablando de mis experiencias y otros jóvenes que yo conozco, que voy a omitir sus nombres, que dicen, es que en la iglesia me dan solo 3 respuestas a mi depresión, a mi ansiedad, a mi adicción de pornografía. Hablemos claros. Adicción de drogas. Ora, ayuna y lee la Biblia. No, o sea, no estoy diciendo que eso Sí no son los... funciona, Sí. pero no lo es todo. Pero es como que ya tienen en mente, si yo voy a mi líder, me va, boom, como me va a reprender porque tú estás y haciendo esto y lo que sea. Cuando no conoces mi vida, no conoces ni siquiera qué es mi favorito color y me estás diciendo que tengo que ayunar, orar y leer la Biblia y ya. O sea, Claro. te hacen así. ¿Qué es lo que desea Elian? Primero crear una conexión con ellos. Exactly. Entonces, para que ellos tengan eso, en menudo, como digo, yo he pasado eso, sí es verdad, leyendo la Biblia, ayunando y orando es lo crucial. Pero en fin, los jóvenes, adolescentes y los niños necesitan esa persona como decir, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Aquí hay unos ¿Comiste recursos hoy? que te ¿Quieres un voy a dar. helado? Vamos a tener un estudio bíblico juntos. ¿Qué es la importancia de ayuno? ¿Por qué yo tengo que ayunar? Yo me recuerdo de joven, si soy sincera, yo tenía unas cosas que estaba batallando y solo me decían ni que tenía muchos líderes de jóvenes porque llegaban, se iban. Lee la Biblia. Ok, but why? Porque los jóvenes en ese tiempo No, ¿y dónde? están Ok. Hay ¿por qué? tantos libros, Ajá. ¿cuál leo? O sea, yo digo de ahí fallamos, que no instruimos al joven como que esas preguntas, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Solo les damos la respuesta, pero no le explicamos o incluso no somos el ejemplo. You know what I'm saying? Ok. Y yo lo digo porque... Aconsejo algo que yo no vivo. Exactly, porque yo lo digo porque también me ha pasado, yo a lo mejor fallé como líder de joven, como que, oh, debes de alabar al Señor, pero si no me están viendo alabar, o tú debes de leer la Biblia, pero nunca me han visto mis jóvenes abrir la Biblia o hablar cosas de No la dan el Biblia. ejemplo ellos. You know, that's Sí. where, you know. Creo que entonces esa sería la explicación de también por qué a veces la gente del mundo nos mira así, ¿no? Exactly. Y suena feo decir la gente del mundo, digamos, la gente no seguidora de Cristo. De que quizás también fallamos en eso, de que no Yeah. estamos cerca o no estamos ahí para escuchar todas sus preguntas y respondérselas, ¿no? Exactly. O a veces cuando los jóvenes, por ejemplo, la depresión, la iglesia es un tabú. No sé si han pasado con sus jóvenes. Entonces nosotros, lee la Biblia y ya. Pero en el mundo, porque yo he estudiado la psicología, dicen a los jóvenes, tú tienes que ir a terapia y te dan la razón. Boom, 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 boom. O sea, el mundo ya está listo con una respuesta, explicación y vámonos. Exacto. Y la iglesia es como que, ahorita te regreso y te respondo. O te mando a orar. Exactly. And it's like, ahí es donde se Exacto. pierde. Entonces, esa You sería una de las cosas que hemos fallado, sería de tu parte una de las cosas que hemos fallado como iglesia para Yeah. que ellos nos miren así. Y en tu caso, Delian, ¿qué aportarías para tratar de entender un poco a la gente que no seguía a Cristo, porque tienen cierta opinión de nosotros así? Quizás, ¿en qué áreas hemos fallado que podemos mejorar? Yo creo que algo en que fallamos es lo mismo que estamos hablando de pintar la iglesia o pintar los líderes de la iglesia como que son perfectos, Santo, como que no tienen ángel. falla, como que Right, nunca, como si nacieron y ahora son perfectos, You no know? pasaron por la adolescencia, no Exacto. pasaron por la juventud, Exactly. como si nunca en la vida, ¿sabes? Fue como que otra vez nacieron y hoy son lo que son. Y pintar la iglesia de esa manera obviamente no funciona, porque No. entonces cuando te ven fuera de la iglesia y Yeah. te ven haciendo, como dijo ahorita Hugo, un corte pastelillo en la calle, ¿verdad? Yeah. Metiéndosele haciendo zigzag En el la carro. carretera, Con tocándole reggaetón cristiano. tocándole ¿cómo la bocina? Yeah. El claxon. Ajá. Al del frente y gritándole, entonces te van a decir adiós, pero en la iglesia está de esta forma Ujú. y aquí fuera de la iglesia actúas de esta otra forma. So, se ven esas dos caras de la Yeah. persona. So, entonces, Ahí en ese caso sí existe hipocresía de esa Sí. persona. Yeah. Exactamente. O sea, es que es tremendo porque a veces el que ellos tengan ese concepto en nosotros, a veces, como dijo Elian, es nuestra culpa. A veces también nosotros damos ese mal ejemplo, ¿verdad? Y tú, Hugo, ¿qué cosas tú dirías? Es que, como dices puertorriqueño, diantre, la verdad, hemos fallado en esto. La verdad es que sí, en ese aspecto,
quizás voy a irme para hacerle el lado contrario, la contraopinión. Ok. En ese lado, voy a defender la iglesia. Y es porque mi pastor menciona mucho esto. Y es que estamos dispuestos en el trabajo a trabajar con compañeros que nos traicionan, que son hipócritas, que nos quieren, que quieren nuestra posición. Estamos dispuestos a un amigo prestarle dinero, que no nos pague y como quiera seguir hablando con él. Estamos dispuestos a muchas cosas en el mundo, o sea, en nuestra vida secular, por decirlo de esa forma. Y en la iglesia no queremos hacerlo, no queremos ceder. O sea, tachamos, estos son unos hipócritas porque son cristianos, pero la realidad es que, ¿por qué entonces no dejas de ir a tu trabajo? ¿Por qué no dejas de, ¿por qué no Exacto. dejas de andar con esas personas que tú sabes que a tus espaldas hablan de ti? Exacto. Entonces, a ellos sí se lo permites y a alguien de la iglesia no. Pero es por lo mismo, porque estamos pintando la iglesia como el lugar perfecto. Claro, pero a lo que voy es que aunque hayan personas hipócritas en la iglesia, no debe ser motivo para no ir. Claro. Y justamente de eso quería preguntarle a ustedes. No tienen que decir cuándo, qué, pero en algún momento en su vida espiritual, en lo que llevan creciendo con el Señor en el Evangelio, han tenido que pasar por una temporada donde quizás se sintieron decepcionados, traicionados por alguien. Un día inventaron algo, que se dijeron, mira, Hugo hizo esto, y resulta que no era verdad. Entonces eso te lastimó. O Delian hizo esto, o inventaron un chisme que tú nunca hiciste. ¿No? O alguien, como ustedes trabajan con jóvenes, o algún joven quizás pasó por algo que tú dices, mira, me gustaría contar esto, obviamente sin nombre, sin nada, para que si alguien está viviendo eso que yo viví o que alguien más vivió, si alguien está viviendo eso, para que él pueda aprender cómo ustedes lo superaron. Lo superaron, aprendieron que estas cosas pueden pasar en la iglesia, pero las superamos con Dios y seguimos adelante. Pues, ¿verdad? Como este podcast de experiencia le voy a decir, pero quizás sin mencionar nombres, pero a mí me ha pasado muchas veces en la iglesia y más cuando uno tiene que tomar decisiones, porque entonces las personas asumen muchas cosas y eso vendría siendo mi ejemplo. Es cuando tú tienes que decir o hacer algo porque es lo correcto o porque es la visión del pastor y te toca hacerlo. Muchas personas empiezan a especular o también puede pensar la persona como que tú lo estás persiguiendo o que tú lo estás atacando. Y más si es una persona a la cual tienes que corregir muchas veces o simplemente te dieron una tarea para hacer y no lo estás haciendo de la forma correcta y pues tienes que estar interviniendo como líder. Pues a mí me ha pasado eso. Estoy interviniendo con la persona tratando de resolver la situación porque es lo correcto y punto. Y la persona obviamente siente que tú lo estás atacando, que tú lo estás persiguiendo, empieza a difamar por toda la iglesia, que el hermano Hugo tiene algo en contra mío, que me voy a ir de la iglesia, como si yo estuviese en mar por querer hacer y tú lo correcto. Que llegue temprano a su obligación de saludar al hermano. Sí. Eso es todo. O simplemente está haciendo impedimento para que otro departamento pueda trabajar correctamente y entonces yo tengo que resolver la situación con esa persona y muchas veces evitando que llegue hasta donde el pastor, porque estoy tratando de proteger a esa persona y tampoco no incomodar al pastor con una cosa tonta. Exacto. Y entonces... que tú digas, yo puedo resolver esto. Exacto. Entonces, la persona no ve que uno está interviniendo. Entonces, al pensar que tú estás en su contra, entonces actúan ya de una forma más descontrolada. Entonces, piden reunirse con el pastor. Al final, el pastor se entera y termina la persona quedando en una mala posición. Exacto. Así que, mayormente, mi experiencia ha sido en esa, o sea, de difamación. Es como... Hugo me está persiguiendo. La pregunta es, ¿te ha lastimado eso en algún momento? Claro, me ha lastimado porque muchas veces son personas que uno quiere, que uno ama, que uno aprecia, que tiene una relación cercana. Y entonces ahí es que va entrando lo que mencioné ahorita. Uno va sacando a las personas de su círculo. No de su vida, pero sí de su círculo. Entonces, oye, está bueno. Por más que tú intentes tener a esa persona otra vez cercana, uno puede ser lo más diplomático posible o lo más nice con esa persona, pero jamás y nunca te voy a poder incluir a mi círculo porque es que ya sé que eres una persona que no puede seguir instrucciones, que piensas que yo te estoy persiguiendo, que yo te estoy atacando, cuando lo que quiero es protegerte y que tú mejores. Entonces,
ponte de mi posición. Si yo soy una persona que trabaja con la administración de la iglesia y tengo que estar todo el tiempo explicándote con luz y detalle por qué tienes que hacerlo de esta forma, me estás haciendo perder mi tiempo. Claro, incluso hablando del círculo íntimo, Jesús tenía un círculo íntimo, ¿entiendes? Que ciertos milagros los demás discípulos no lo vieron porque no estaban en la madurez necesaria. Claro. Eran sus discípulos, estaban en la misma misión, pero había cierto círculo que Jesús le confió ciertas cosas porque estaba en otro tipo de madurez. Eso es lo que está haciendo Hugo, es totalmente bíblico. Y Delian, en tu caso, si alguna vez te sentiste ofendida por algo o has ayudado a alguien a superar algo, qué sé yo, lo lastimaron o esa persona lastimó a alguien, y qué experiencia y cómo ayudarías a alguien en ese caso. Bueno, Sin decir nombres, por favor. recuerdo a nosotros cuando éramos novios, trataron en una ocasión en un campamento jóvenes de decir que nosotros estábamos haciendo algo. Indebido. Ajá. Indebido. Y entonces ¿Cómo es que dato perturbador? a nosotros nos reunieron en el mismo campamento para hablar Wow. sobre eso. Todo el mundo estaba allá acostado y a nosotros nos hicieron sentarnos con unos pastores y hablar y no había pasado absolutamente nada. Y entonces decían que yo tenía algo en el carro, tuve que abrirle el auto y enseñar, mira, no hay nada aquí, no ha pasado nada. Y O entonces... sea, fue fuerte. Sí, no, fue bien fuerte. Y entonces, pues, mi papá tuvo también, ¿sabes? Tuvo que intervenir y yo estaba tratando de que mi papá no lo supiera porque papi es papá, tú sabes. Va a Y defender a siempre- sus hijos, eso es exacto, obvio. siempre va a defenderme y entonces, pues, mi papá se enteró y pasaron muchas cosas. Al final del día, pues, obviamente, yo soy más de las que cuando dicen una mentira de mí, me molesto. Y en ese tiempo, pues, yo era más jovencita todavía, solo que estaba era súper enojada. No me ofendí porque no era cierto. Claro, eso es bueno. Ujú. Y entonces, pues, eso sí es algo que yo he hablado, porque hay personas que me dicen, que están hablando de mí, que dijeron esto. Y yo, ¿es verdad? Eso que están diciendo, ¿es cierto? No. Pues no te tienes que ofender. Que digan lo que necesiten Buenísimo. decir, pero si no es cierto, no hay por qué molestarse. Y hay gente que pierde mucha energía, Sí. pierde la paz interior. Todo. Porque dijeron esto de mí. Pero eso está bueno lo que dice Elian, pero si es cierto, yo no gasto tiempo en algo que no es cierto, no es cierto mío. Claro, también entiendo de que si tú estás luchando por tu testimonio, mantenerlo bien, pues tampoco vas a dejar que cualquier loco hable de ti, ¿no? Claro. Pero tampoco yo voy a dedicarle toda la energía posible a eso, ¿no? Entonces, No, y en al tu final caso, del día se Right. salió a la luz que no era cierto, claro. obviamente. Pero en ese momento... Ahora, pues, la pregunta es, ¿y eso pasa en la iglesia? Ya. O sea, el ejemplo de Elian es perfecto para el podcast de que estas cosas pasan en la iglesia. Ahora, te pregunto, ¿odiaste la iglesia por eso? ¿Odiaste el evangelio por eso? ¿Odiaste a Jesús por eso? No, vuelvo y repito, me incomodó y me molestó el hecho de que, brother, ¿qué estás hablando? ¿Sabes? O ¿De sister. qué ganas de decir una mentira como esa acerca de dos líderes? Claro. Porque éramos líderes ya de jóvenes para ese tiempo. ¿Sabes que es No estábamos tremendo? casados, pero sí éramos líderes de Trabajaban. jóvenes. ¿Qué ganaste? ¿Sabe que es tremendo? Porque yo leí una frase que decía que somos el único ejército donde nos matamos entre los mismos soldados. ¿Entiendes? Fíjate, hablando de la gente no cristiana, ellos se unen entre ellos para mantenerse unidos, firmes. Pero en la iglesia, el ejemplo de Lian fue perfecto. Nos tiramos bombas, nos tiramos chismes, nos inventamos algo solo porque alguien está creciendo más que yo, porque su ministerio está creciendo más que el mío, porque quizás el tiempo de él fue primero que el mío, o simplemente porque no me soporta ver la bendición de mi hermano. Pues vamos a inventarle un chisme. Entonces, lamentablemente, estas cosas pasan en la iglesia. Ahora, el consejo que dio Delia me parece muy bueno porque si no es verdad, ¿yo para qué gasto energía en eso? ¿Verdad? Ajá. Es como hace unos días grabamos un podcast donde tú decías que sobre la identidad de Jesús. Jesús preguntaba, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después le dijo a su círculo íntimo, ahora ustedes que me conocen, ¿quién soy yo? Ujú. Sí, y bueno, Elena, ahora vienes tú. Si has vivido algo o has conocido de alguien que pasó por ciertas cosas incómodas en la iglesia, pero que lo superó, aprendió, maduró y que eso pueda bendecir a alguien. No voy a decir todos los detalles No, está bien, perfecto. porque así va a quedar. Pero esto pasó cuando era
como vivimos en Indiana, pues todos se conocen, todos, right? Ujú. Y todos pues sabían que pues era hija de pastor, que era papi, todo. Hubo una situación donde, no voy a decir nada, pero casi igual como de Delian. Era mentira, todo mentira. Pero la diferencia aquí es que había un grupo de jóvenes que estábamos en una conferencia y yo llegué para saludar y todos ellos literal. O sea, estoy caminando y ellos, El espaldarazo. but I mean, y yo, ok, está bien. Entonces, y era cada conferencia. Y yo, ok. Y hubo ¿Te lastimó eso o no? Claro, pues imagínate, tú conoces a esa gente, conocen Claro. a ti, crecieron juntos y era como que por este rumor que no era real, te dieron la espalda sin preguntar, sin nada. Entonces hubo un momento, y pasa en la iglesia, donde yo ya no quería ir a conferencias, ya no quería ir a servir porque toco el piano y a veces me preguntaban de tocar. Y ya no quería ir nada porque pues ya sabía lo que pasaría. Entonces llegó un momento donde yo me senté en lágrimas con mi mamá y yo dije, ¿cómo esto pasa en la iglesia? O no en nuestra iglesia, pero en los demás. Me sentía traicionada y pues porque como tú dices, somos unos hermanos en la batalla. Tenemos Claro. que tener nuestro, o sea, Eso pasa mucho juntos. entre jóvenes. Y ya. Entonces yo le dije a mami, pues siento que mi identidad, mi testimonio está en el piso, destruida. O sea, y era un, y dijo mi mamá algo, dice, mira, en el ministerio, si le traicionaron a Jesús, si su propio discípulo, Pedro, lo negó 3 veces, ¿cómo no te van a hacer a ti eso? Que no es una excusa, pero es la realidad, Elena. Pero ¿qué pasa? Te levantas y sigues cargando esa cruz, porque en fin, Dios revela, todo, como dice la Biblia, la verdad siempre sale la luz. Y gracias a Dios, cuando ella me habló eso, y me dijo, tú toma la decisión, tú te vas con toda, o sea, no con orgullo, pero tú, como dice O sea, es que Delian, una cosa es orgullo, otra cosa es saber tu valor. Eso es Exactly. muy diferente. O sea, tú vas a tomar todo tu valor y confianza con la cabeza arriba y sigue adelante. Y yo dije, puedo dejar que esto me pesetea y ya aquí llego o yo sigo adelante y como dice Jesús, a perdonar. Hay una escena en Chosen donde Jesús le está hablando a Pedro diciendo, tú tienes que perdonar a Mateo. O sea, sabemos que no pasó, pero puede ser, y Pedro Pues nos lo atrás, imaginamos. Pedro Necesitamos ahí una right. promoción de Chosen. Pedro se va y Llevan 2 veces atrás... que Ya van 2 veces. Y Pedro se va a la escena y él agarra un palo y lo quiebra y lo tira. Así yo me sentí, dije, ¿sabes qué? Yo los perdono y seguimos adelante. O sea que en esa situación lo que tú aprendiste fue perdonar sin yo ofender, Ya. que es durísimo. Que eso a veces en la iglesia, el que es nuevo no lo entiende, es porque yo tengo que perdonar a este loco, a esta loca que inventó esto de mí. Pero Jesús quería. Una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho en mi vida cristiana es ¿qué haría Jesús? Oh, y eso me ha dado durísimo porque he tenido que perdonar gente que yo sé que ni me aprecia, gente que quiere verme mal, pero Right. ahí va el Señor hablándote. Tienes que perdonarlo. Y en fin, gracias a Dios, pasó un mes y ya ese grupito, enfrente de todos, yo no le pedí, yo llegué a una conferencia y me dijeron, perdónanos Marilena porque sabemos que no fue verdad. El Señor siempre defiende tus Así batallas. peleo mis Y tú perdónalo porque no Es sabes que- lo que hace. Right. Y, ¿sabes? O sea, en ese momento yo pudiera decir, yes, pero yo, como Jesús nos enseña humildad y eso ya pasó. Humildemente los acepto. Y Me otra cosa pasó, que quería ya. hablar con ustedes es lo siguiente. Sabes que, bueno, los 4 hemos crecido en iglesias pentecostales, ¿verdad? Ya. Y voy a defender a la iglesia pentecostal Of en course. cualquier parte del mundo. Amén. Fuego, 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 fuego. La iglesia pide fuego. Amén. Aquel que camino. Ok, pero siendo honesto, quizás no en todos, vamos a hablar de cierto porcentaje pequeño. Yeah. Pienso que la santidad no es legalismo, son 2 cosas diferentes, ¿ok? La Biblia nos manda a tener una santidad interna y Cuando externa. dices Las dos. legalismo, what do you mean? Legalismo es cuando la gente, por ejemplo,
debe decir, si no usas este cierto tipo de camisa no eres salvo, I no estás got you. ungido. Okay. Eso es legalismo, cosas que no es bíblica, sino que una I ley del hombre. understand. ¿Ok? Okay. Pero que a veces algunas iglesias, por falta de revelación bíblica, de instrucción bíblica, confunden santidad con legalismo. ¿Ok? Entonces, Fuerte. mi pregunta para ustedes es, ¿saben? Hemos tenido muchísimos ejemplos de nuevos en la iglesia, hablando de los jóvenes. El nuevo que llega a la iglesia, obviamente no se va a ver igual que nosotros que hemos nacido, que llevamos años en la iglesia y que lo presionan para que el cambio sea externo. Y entonces es donde viene el tema, la iglesia no es perfecta. Como una iglesia imperfecta, a veces hemos cometido el error que ese hermano nuevo que llegó, esa visita nueva que llegó, y una vez le queremos poner un traje aquí, hasta aquí. Y Dios te bendiga. Entonces, ¿cuál sería su opinión, su consejo, o cómo usted manejaría la situación con alguien nuevo a la iglesia que se ve súper diferente a nosotros? Imagínense este personaje. Llega un joven, un culto en la mañana, domingo, gorra negra para atrás. No, tú estás bien. Tatuajes, lleno de tatuajes, cadenas, ¿sí? Pero resulta que ese jovencito fue el único que pasó en la administración llorando al altar. Pero es su primer día en la iglesia. Entonces la iglesia comienza ya como a querer ponerle un saco, un traje, un pandero para que alabe al Señor. ¿Cómo le explicarían ustedes a esa persona que el cambio en Dios comienza de adentro hacia afuera? ¿O cómo le explicarían ese proceso? Lamentablemente, en nuestras iglesias quizás sea complicado un poco más de lo normal, pero comienza en eso. O sea, al igual como tú dijiste, o sea, yo defiendo nuestra iglesia hasta el final. Obviamente Obvio. sabemos reconocer nuestros errores y aprender de ellos. Es como escuchamos hace poco en el campamento de jóvenes de un muy buen amigo que conocimos allí, que él dijo, nuestro deber es aprender de los errores de nuestros padres, de nuestro pasado, de nuestros antepasados, y nosotros seguir adelante honrando a lo que nos enseñaron a nosotros, pero mejorando, ¿verdad? Siendo una mejor versión. Y para poder mejorar eso dentro de nuestras iglesias, viéndolo como una oportunidad, es reconociendo, y esta es mi opinión personal, si tienen opiniones diferentes, perfecto, Ok, pero ok. mi opinión es que lo de afuera es lo fácil. Y lo de Lo adentro, externo. lo externo es lo fácil. Y lo interno es lo difícil. Y por esa razón se nos ha hecho más fácil criticar lo externo y irnos de ese lado de la santidad, de lo externo, porque es lo fácil, es lo que podemos ver. Y no nos gusta pasar un poco más de trabajo de ir un poco más allá y trabajar de adentro hacia afuera, porque lo de adentro no lo podemos ver. No. No podemos ver en nuestra humanidad si está teniendo resultados. Y a esto con lo que voy bíblicamente es que Jesús habla de esto cuando sana al paralítico, cuando él le dice, tus pecados te son perdonados. Y entonces todos los fariseos que estaban en ese lugar, o los legalistas, como tú mencionas, empezaron a criticar a Jesús, porque ¿cómo tú haces esto? Si él te lo trajeron porque era un paralítico y tú le diste más énfasis a perdonar sus pecados. ¿Tú quién eres para perdonar sus pecados? Y ahí Jesús le dice, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar sus pecados o decirle, levántate y anda? Pues Y levántate y ahí anda. él se levanta y anda. So, Claro. Jesús le está diciendo lo difícil, lo que ustedes no quieren trabajar, que es lo interno de las personas, lo que nadie puede ver en el mundo natural, es lo que ustedes deberían enfatizarse. Wow. So, mi consejo es, sigan el consejo de Jesús. Lo fácil es lo externo. Eso va a llegar con el tiempo. La persona, entre más se acerque a Dios, va a encontrar cosas dentro de sí que le van a crear convicciones. Pero nosotros tenemos que trabajar con lo interno. Y yo doy gracias a Dios por la iglesia en la cual estoy ahora. Doy gracias a Dios, como dije, por todas las que he estado. Claro, claro. Digo, no es que he estado en muchas, pero... Estoy como que salta de iglesia ahora. No, mentira. Me crié en una, me casé y la que estoy ahora. Ok, Ya, está por bien, si está bien. acaso. Está bueno. Y Y una cuarta es peligrosa. Entonces, al punto que quiero llegar es que hemos complicado muchas veces la forma de
de que las personas puedan reflejar su santidad. ¿Por qué? Porque en nuestra humanidad queremos que se vea, que sea palpable, queremos ver Que me lo que esa, muestres a mí. que esa persona está viviendo en santidad. Quiero verlo, quiero verlo. Pero se te olvida que esa persona tiene luchas internas que son más importantes para Dios que las luchas que tiene externas. Cuando la persona esté lista, va a reflejar lo que está viviendo por dentro, como el paralítico. Si no me cree, pues vaya y lea esa historia bíblica. Claro, Jesús le claro. pregunta, ¿qué es más fácil? Entonces, para nosotros, ¿por qué complicamos el evangelio? Hay una predicación que me gusta mucho de un amigo pastor que nos envió el video de él predicando y decía, ¿por qué complicamos tanto el evangelio? El evangelio es darte la media vuelta. Y entonces él explica que el arrepentimiento es, si vas al norte, empezar a ir al sur. Si vas al este, empezar a ir al oeste. Es un cambio. Si estás yendo al pecado, ahora vas a ir a la luz. Si estás yendo a la pornografía, ahora vas a llegar a Lo vivir puro. a la pureza. Si estás yendo de camino al suicidio, ahora vas a ir camino a la La vida. vida. Wow. So, el evangelio no es complicado, es torna tu vida hacia Dios, date la media vuelta. Me Si, encanta si, eso. si empezamos a predicar el evangelio como lo que es, no se nos va a hacer tan complicado hablar de la santidad, porque vuelvo y repito, es lo fácil del trabajo, es lo externo, es lo que podemos ver, pero la santidad interior, que es la que realmente tenemos que enfatizarnos, es la que muchas veces se nos olvida. Claro. No, está muy interesante. Y bueno, ya vamos terminando el podcast, pero también quiero escuchar a la opinión de tu esposa con respecto a ese tema que hablábamos, ¿no? Del cambio interno, ¿no? Y obviamente el externo también es importante, pero ¿cómo ves esa primera visita que llega a la iglesia? A veces la atacamos, le tiramos piedras y lo queremos ver como ya el apóstol Pablo. Yo creo que la situación ahí es estas personas que dentro de la iglesia ya llevan tiempo y como dice Hugo, lo que quieren es, o como dijiste tú también, lo que quieren es que tú me agrades a mí. Ujú. Yo pienso que si en algún momento Dios nos da, pues, tal vez el privilegio, ¿verdad?, de ser pastores o lo que sea, si eso llegase a pasar y tenemos una visita nueva a la iglesia, a mí me gustaría, a esa persona yo le voy a decir, el cambio viene poco a poco, Exacto. Dios lo va a hacer, pero a la Es que iglesia. estamos en elecciones y dijiste el cambio bien y pensé, No el digamos cambio candidato, viene. el cambio viene. Sorry. Great again. No, o sea, ese cambio va a suceder poco a poco entre tú y Dios. Eso es lo que yo siempre me gusta decirle a las personas nuevas en la iglesia. Pero a mí me gustaría más hablar con la iglesia. Yo pienso que es más importante explicarle a la iglesia, a ti, a tú que llevas X cantidad de tiempo en la iglesia, no me lo critiques, no me critiques a esta persona que está entrando, no me le hables de santidad exterior, porque lo que más a Dios, ¿verdad?, le importa y lo que a nosotros nos debe importar primero es su interior, es su alma. Porque al final del día, esta carne se va a quedar aquí. La Biblia dice que seremos, ¿verdad? Nuestras almas son las que irán al cielo. Exacto. So, ¿de qué? No digo de qué, ¿vale? No. Mejor dicho, ¿de qué? ¿Por qué enfatizarme en el por fuera? Si O solo el por fuera. O el solo el por fuera, si es el por dentro lo que nosotros necesitamos arreglar primero. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que está adentro de tu corazón es como se va a reflejar afuera. Claro. So, yo pienso que si en algún momento, vuelvo y repito, tenemos ese privilegio, ¿verdad? Porque a veces los pastores son los que tienen este tipo de... De casos. Ajá, poder es como una palabra muy fuerte, como que influencia. La tal vez, influencia, la influencia. ¿verdad? El pastor, y yo espero que otra vez, si nosotros somos pastor algún día, podamos enseñarle a nuestra iglesia, hey, cuando venga una visita, lo vamos a tratar con calma, lo vamos a llevar sin ajoro. Hemos escuchado de personas que el pastor no les dice nada a la visita, pero el hermano fulano sí. Exacto. Pero tú no eres el pastor. 2, la persona acaba de llegar a la iglesia. ¿Cómo tú le vas a decir usted que lo que lleva son, qué sé yo? Está bien, llevo toda la vida en la iglesia, fine. Pero no tienes el por qué decirle a esta persona, llevas un mes en la iglesia, ya deberías estar usando un traje. O una falda. Ya llevas un mes en la iglesia, ya debería cambiarte Corbata. esto, cambiar aquello. No lo quería decir. No. Pero el Señor ¿Sabes? sabe. Lo que pienso es que como
¿verdad? Como personas, como líderes, debemos educar a la iglesia en dejarles saber, cuando lleguen visitas, el cambio va a ser por Dios. Exacto. No va a ser porque tú y yo le decimos. Y cuando un cambio viene de Dios, realmente es duradero. Permanente. Claro Es que sí. permanente, porque incluso Elena sabe este testimonio. Estábamos hace un Sí. tiempo en una iglesia y nos consta que un pastor estaba tratando de evangelizar al esposo de una hermana que no es creyente. Esta persona lucha con el alcohol. Estábamos tratando de llevarlo. El pastor con esa paciencia, ese cuidado, años trabajando en él. Viene por fin un servicio a la iglesia y un hermano viene imprudente. Le dices, el pastor estaba cumpliendo años. Entonces, entre los hermanos maduros decidimos regalarle en nuestro bolsillo un aporte, $15, $20, $10, lo que pudiéramos para comprarle un buen regalo. Y viene este hermano y le dice, a ver, ¿cuánto hay en su billetera? Al hermano nuevo, a la visita nueva. ¿Y por qué? Bueno, porque el pastor está cumpliendo años y vamos a comprarle un regalo entre todos. Él lo primero que dijo es, pues tenía razón yo, aquí lo que pide es dinero. Entonces, ese hermano imprudente, gracias a Dios, el Señor hizo una obra con él, nos dañó esa alma después, y no ha vuelto hasta el día de hoy. Entonces, justo lo que usted dice es muy importante porque si no tratamos primero el problema con la iglesia, vamos a repetir los ciclos. Y bueno, ya tenemos casi como para cerrar 5 minutos más o menos. Quiero de allá para acá su último consejo para cerrar el podcast sobre esa persona que está luchando porque vio un testimonio que no tenía que ver o pensaba que ese hermano era un testimonio perfecto y resulta que escuchó algo, vio algo que lo decepcionó, o de pronto esa persona que ya lleva más del año en la iglesia y se le fue ese primer amor y comenzó a ver el verdadero carácter de ese hermano, de ese líder, porque como somos humanos tenemos nuestras cosas, ¿verdad? Entonces, que está en ese pensamiento, oye, yo no sabía que la iglesia era así, o ¿qué hago? ¿Será que me regreso para el mundo? Entonces, desde Elena hacia Hugo, quiero que nos dé ese pequeño consejo. ¿Qué le dirían a esa persona que está luchando con ese pensamiento? Se está dando cuenta de que la iglesia no es perfecta. Entonces, ¿cuál es ese consejo? Cortico sí para terminar el podcast. No, rápido, mantén tus ojos en Jesús. La Mm. humanidad puede ser cruel, pero también la humanidad puede ser bella. No todos son así. Entonces, si tú te topas con un hermano que a lo mejor te lastimó o algo pasó, recuerda que no todos somos así. Hay un Mateo, hay un Pedro, hay un Pablo, hay alguien que está también peleando por ti y apoyándote. Pero si tú, como dice mami, si tú mantienes tus ojos en Jesús, todo va a estar bien. Me Entonces, encantó, me ya. encantó. ¿Y Delian? Recuerda que la iglesia, como dijimos al principio, es un hospital. Las personas que estamos dentro de la iglesia no somos perfectas, incluso ninguno de los que estamos aquí nos No. creemos, ni estamos tratando de decir, estamos aquí hablando porque somos perfectos. No. No, ninguno somos perfectos. Así que si estás luchando con estos pensamientos dentro de la iglesia, nadie es perfecto, el único perfecto es Dios y yo te aconsejo que le sirvas a Dios con tu corazón, que pienses mejor en el regalo final, en el galardón final que va a ser el cielo y en puertorriqueño, picheala a los locos. Me encantó, me encantó. A Y lo Hugo, de- tu consejo final. No vayas a la iglesia a buscar ídolos. Ve a la iglesia a buscar una relación con Dios. Yo creo que cuando presentamos a Dios como la persona a la cual puede ser todo en nuestras vidas, pues las personas no van a necesitar buscar ídolos para mantenerse viviendo una vida cristiana. Así que mi consejo para ti es no vayas a la iglesia buscando un ídolo. Ve a la iglesia buscando una comunidad en la cual te va a acercar más a Jesús y ve a Jesús como tu todo. Mientras nosotros estemos tratando de sorprender a las personas, pues las personas van a seguir teniendo ídolos y esos ídolos se van a caer en algún momento. Pero mientras las personas, mientras presentemos a Jesús como nuestro todo y como esa persona a la cual Él nuestra única forma de encontrar salvación y de encontrar dónde podemos llenar ese vacío que tenemos, pues así las personas, cuando se caigan los ídolos, van a seguir mirando a Jesús todo el tiempo. Exacto. No, bueno, mi consejo sería el único perfecto en la iglesia es Dios. Entonces, síguelo solo a Él. No hay de otra. Y bueno, gracias a ustedes por este tiempo. Gracias por estar aquí. Les apreciamos. Espero que no sea la primera vez. Bueno, ya Hugo ha estado, pero en pareja.
en Llevo 2. pareja o en triple, porque hay por ahí una bendición en camino. Gracias, esperamos que no sea la primera vez, que sigamos tratando temas que sean de bendición para alguien. Así que nada, no se olviden seguirlos a ellos, gracias por Ponle vernos like, y subscribe. chao, Dios los bendiga. Chao, chao. Nos Suscríbanse. vemos.